¿Cómo están, estudiantes? Muy buenos días. El presente video es para introducirlos en la programación en TIA Portal, ¿ya? Como se había explicado, de ahora en adelante vamos a trabajar con este programa de la marca Siemens, ¿sí? Entonces ya para este momento ustedes deberían ya tener instalado, ¿sí?, el programa. Puede ser en su máquina real o bueno, la máquina virtual que se les pasó. Bueno, entonces ustedes ahorita tienen TIA Portal ya. Vamos a abrirlo, ¿sí?, para conocer su interfaz. Ya. Entonces, bueno, de manera inicial tenemos la ventana de, bueno, valga la redundancia, ¿no?, la ventana de inicio, ¿ya?, en la cual pues tenemos para crear proyecto, migrar algún proyecto de otra versión, ¿sí? En software instalado pues podemos revisar los paquetes que se han instalado. En este caso tenemos el Stack 7 Professional, que es para los PLCs, y el WinCC Professional. Yo tengo la versión 15 instalada, y si ustedes instalan, yo les pasé los instaladores la versión 15.1. Si están usando la máquina virtual, pues tendrían aquí la versión 14 Service Pack 1. Ya, igual, la versión 14 Service Pack 1, para lo que vamos a trabajar durante estas prácticas, también sirve. Bueno, entonces vamos a crear proyecto, ¿sí? Vamos a crear un proyecto. Nombre del proyecto, ¿no? Podemos poner introducción, ¿sí? La ruta de guardado, por lo general siempre les va a salir por defecto en Automation, documentos, automatización. Ustedes la pueden cambiar, ¿no? La versión y el de autor. Y un breve comentario. Este es un proyecto introductorio a la programación en el entorno TIA Portal. Ya, un breve comentario. Bueno, cuando le demos crear, ¿sí?, se va a crear el nuevo proyecto y nos va a dar la opción para poder agregar un dispositivo. Muy parecido a lo que se trabaja en CCW, ¿no? Abrimos el programa, creamos el proyecto y nos va a dar la opción para configurar el dispositivo. Entonces miren, de entre todas las opciones que tenemos, ¿sí?, tenemos configurar un dispositivo, ¿sí? Le vamos a dar clic a configurar un dispositivo, ¿ya? Luego vamos a agregar dispositivo, ¿sí? Y de ahí me van a salir pues los diferentes dispositivos. Tengo controladores, pantallas, sistemas PC, ¿ya? Entonces vamos a enfocarnos hoy día en los controladores. Vamos a agregar el 1200, ¿ya? Es el controlador de alguna manera más utilizado por Siemens en los procesos básicos de control y automatización. Entonces vamos a usar un 1200 y si se dan cuenta tengo diferentes familias, ¿ya? Así como el micro 850, micro 830, micro 810, ¿ya? Del 1200 pues tengo algunas series. Ya, ¿cuál vamos a elegir? Miren, vamos a elegir la 1214 ACDCRLY, ¿ya? ¿Cuál vamos a elegir? Este de aquí, la última, ¿sí? Tenemos que fijarnos, ¿sí? Tenemos que fijarnos que la versión que se vaya a añadir sea una versión mayor o igual a la 4.0, ¿no? Entonces, vamos a la serie 1214C ACDCRLY y elegimos el último CPU, ¿ya? Y de alguna manera, pues, debo ver que las versiones que se vaya a agregar sea de 4.0 o mayor. Entonces, en este caso, elijo 4.2 y ponemos agregar. ¿Por qué hago énfasis en esto de la versión? Porque para poder simular aquí en Siemens, las versiones de firmware de los CPUs deben ser de 4.0 o mayor. Entonces, si ustedes llegan a agregar un PLC con CPU de versión menor a 4.0, no van a poder simular, ¿sí? No van a poder simular. Ya, muy bien. Una vez que ustedes agregan el dispositivo, se despliega la ventana,
la interfaz de proyecto o ventana de proyecto, ¿ya? De la cual pues vamos a recalcar lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer un recorrido básico de, de esta ventana. A ver, muy parecido a CSW. Del lado izquierdo tengo el árbol de proyecto, es decir, aquí voy a tener el dispositivo, ¿sí? Voy a tener los bloques de programa, ¿sí? Aquí voy a ir agregando los bloques de programa. Tengo las variables de entrada-salida, variables de PLC. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos aquí puntualizar? Pues eso más que nada, ¿ya? ¿Sí? El dispositivo como tal, el dispositivo agregado, los bloques de programa, ¿sí? Siempre vamos a trabajar aquí en el main, que es el bloque principal, y las variables del PLC, ¿ya? Que aquí se van a ir guardando todas las variables que yo trabaje. Ya, la otra opción, ¿no? Tengo configuración de dispositivos, ¿ya? Cuando yo le doy aquí doble clic a configuración de dispositivos, se me abre esta ventana, ¿ya? Por ejemplo, si le doy clic a main, me iría a la ventana de programación, ¿ya? Si ven, si yo le doy doble clic a configuración de dispositivos, me iría a la ventana de configuración de dispositivos. En esta ventana que tengo, miren, tengo lo siguiente, ¿ya? Tengo esta ventana aquí, que es la vista general de dispositivos, ¿ya? Debe estar seleccionado el PLC, ¿Y qué me interesa observar de aquí? Me interesa observar lo siguiente, miren, el PLC, así como en el micro 850, el 1200, el 1214C, ¿ya? Viene con una cantidad de entradas y salidas, ¿ya? Donde yo las puedo encontrar aquí. Vamos a leer, miren, este módulo, ¿ya? El módulo que está aquí dice DI14, DQ10, significa 14 entradas digitales, 10 salidas digitales. 14 entradas digitales, 10 salidas digitales. Entonces me está diciendo que este PLC trae un módulo de entradas y salidas digitales, ¿sí? Y bueno, realmente vienen embebidas, ¿no? Las entradas y salidas, como en el micro 850. ¿Cuántas vienen aquí? Vienen 14 entradas digitales y 10 salidas digitales. Perfecto. ¿Qué más tengo? Tengo las direcciones que van a tener estos módulos, ¿no? De alguna manera, el rango que ustedes observan aquí, este rango, miren que dice dirección I, ¿ya? Significa que este va a ser el rango de dirección para las entradas. En este caso, las entradas digitales, ¿ya? Dirección Q, ¿ya? Este va a ser el rango para las salidas digitales, ¿ya? Este va a ser el rango, la dirección, los rangos para poder direccionar las salidas digitales, ¿ya? De alguna manera, entonces, esto es importante porque cuando yo vaya a hacer uso de las entradas y salidas digitales, yo tengo que tener en cuenta cuál es la dirección que está ubicada aquí, ¿ya? Porque si no utilizo estas direcciones, yo no estaría haciendo match con los módulos, con el módulo físico del PLC, sino que estaría trabajando con una memoria virtual. Y ya lo vamos a ver. Entonces, ya listo. Para la entrada analógica, ¿sí? Para la entrada analógica, como ustedes pueden observar, aquí me dice hay dos. Entonces yo tendría dos entradas analógicas, y la dirección que se estaría asignando, o el rango de dirección que se estaría asignando para las entradas analógicas, es de 64 a 67. Ahora, la pregunta que se deben hacer es la siguiente, ¿no? ¿Por qué se asignan estos rangos? ¿O por qué vienen estos rangos asignados? ¿Ya? Y cómo yo debo direccionar acá en las tablas de variables, mostrarlas en las tablas de variables, ¿no? A ver, lo siguiente, miren. ¿Ya? Cuando yo me voy a variables del PLC, ¿sí? Yo me voy a variables del PLC, entonces yo puedo comenzar a crear las variables. Miren, no es como en CSW, que recuerdan que yo tenía variables globales, variables locales, variables de entradas y salidas. No, aquí yo voy a definir todo, ¿ya? De alguna manera, TIA Portal, yo debo definir
lo que voy a ubicar aquí, si quiero que sea una variable global, si quiero que sea una entrada, si quiero que sea una salida, y el tipo, ¿no? Rodwell lo que hace es, cuando agrega un módulo, automáticamente él crea una tabla de entradas y salidas prácticamente, ¿no? Aquí en TIA-Portal no, TIA-Portal no se crea, nosotros las vamos a crear. Entonces, ya vamos siguiendo el estándar visto en Rodwell, ¿no? Por ejemplo, teníamos DI 00, por ejemplo, para la primera entrada digital. ¿Qué dirección se le corresponde? La I00. Entonces miren lo siguiente, ¿no? La I00 significa que estoy utilizando la dirección 0 de este byte. Estas direcciones corresponden a byte. Por ejemplo, aquí tengo el byte 0 y el byte 1. Recuerden que un byte está constituido por 8 bits. Entonces realmente aquí lo que yo tengo son 16 bits. El byte 0, que va a estar constituido desde I00 hasta I07. El byte 1, que va a estar constituido desde I10 hasta I17. Entonces, miren, voy a hacer lo siguiente. Aquí en esto de las variables del PLC, voy a ir definiendo las entradas. Miren que automáticamente se va asignando, ¿sí? En I00 y 01. Entonces voy de I02, de I03, de I04, de I05, de I06, de I07. Miren, ¿no? Cuando yo llego a DI07, miren, aquí yo he utilizado un byte, el byte 0. Ya, el byte 0 que está constituido por sus 8 bits, desde el punto 0 hasta el punto 7. Cuando yo defina el DI8, se va a utilizar el byte I10. ¿Ya? Y así sucesivamente, DI09, DI10, DI11, DI12, DI13. Ya, entonces, miren, hasta ahí, yo ya estaría ocupando ¿qué cosa? Las 14 entradas digitales que vienen asignadas en el PLC, porque son 14 entradas, ¿no? Desde la I0, desde la 00 hasta la 13, ahí estarían las 14 entradas. Entonces, miren, yo estoy ocupando, ¿sí? Yo estoy ocupando desde la dirección I00 hasta la dirección I15. ¿Ya? Entonces, estas vendrían a ser, pues, las direcciones de entradas físicas de este PLC. Yo las tuve que definir, ¿sí? Yo las tuve que definir. Ahora vamos a definirlas, vamos a definir lo que es vamos a configuración dispositivo, vamos a definir las salidas. Ya, las salidas igualmente van a trabajar en el rango del byte 0 y el byte 1. O sea, voy a tener 16 bits. Ya, pero miren que realmente son 10 salidas las que voy a utilizar en este PLC. Entonces, en variables voy a definir DO00. Ahora, cuando yo ponga DO00, automáticamente la tabla de entradas y salidas va a buscar asignar la siguiente dirección de entrada. Eso yo lo puedo corregir. Ya, yo coloco aquí Q y coloco desde el byte 0 el bit 0, ¿sí? Para tener Q00. Entonces tengo DO00, DO01, DO02 y voy trabajando, ¿no? Las voy agregando. Y se va sumando aquí, ¿no? DO04, DO05, DO06, DO07, DO08, DO09. Ya, entonces aquí ya tendría las 10 salidas digitales en las cuales vienen embebidas en este PLC el 1200, ¿no? Desde la Q00
hasta la Q11. Entonces este vendrían a ser las direcciones respectivas que se deberían utilizar con estos nombres, ¿no? Prácticamente esto vendría a ser lo que conocíamos como alias en CSW. Ya, entonces, cada vez que comencemos a trabajar con TIA Portal, sería bueno definir esto. Siempre sería bueno definir esto de aquí, para ya cuando trabajemos en el main y llamemos a las entradas y salidas, yo ya tengo creadas pues mis respectivas tablas de entradas y salidas, ¿no? Y aquí tienen la opción de comentario para, qué sé yo, por ejemplo, poner allá, esto, qué sé yo, va a ser marcha, ¿ya? Este va a ser el paro, stop, ¿sí? Por acá la DO00, ¿no? Digamos que esta de aquí va a ser la salida para un contactor KM1. Este va a ser la salida para un contactor KM2. ¿Sí? En comentario puedo ir ubicando eso, ¿no? Para qué corresponde cada señal. Ya, muy bien. Entonces eso es importante. ¿Qué más deberíamos agregar? Miren, deberíamos agregar la entrada analógica. Entonces miren, esto es muy importante, muy importante. Usted, como les decía, ¿no? Estas direcciones que ustedes tienen son direcciones de byte. Ya, entonces, para estas dos entradas analógicas, se está ocupando desde el byte 64 hasta el byte 67. Ya, y la pregunta es por qué, ¿no? ¿Por qué se usa desde el byte 64 hasta el byte 67? Vamos a ver. Vamos a las tablas de variables. Y vamos a agregar así mismo, ¿no? Siguiendo el estándar que hemos conocido en CSW, por ejemplo, AI00. Ya, entonces en la dirección va a tratar de agregar la siguiente, ¿no? De las salidas. Entonces esto lo debo corregir. Primero, ya no sería un booleano, sería un tipo de dato para las entradas y salidas en Siemens. Son tipos de datos enteros, ¿sí? Son tipos de datos enteros. Y debería ubicar aquí y qué dirección, ¿no? La dirección de donde empiezan las entradas digitales, que en este caso es IW64. ¿Por qué 64? Porque desde ahí empiezan, ¿no? Miren, desde ahí empieza 64. Ahora, miren lo siguiente. Son dos entradas digitales, ¿no? Perdón, dos entradas analógicas. La AI00 y la AI01. Entonces miren, de manera automática, él asigna la dirección IW66. ¿Ya? Y es correcto porque recuerden algo, ¿no? Los tipos de datos enteros ocupan 16 bits. Entonces, por ejemplo, esta entrada analógica, AI00, estaría ocupando el byte 64 y el byte 65. ¿Ya? Entonces estaría ocupando la dirección 64 y la dirección 65. AI00. Y la AI01 entonces inicia desde el A66 y ocuparía lo que es el byte 66 y el byte 67. ¿Por qué? Porque un entero ocupa 16 bits. Entonces, por eso es que se observa, si ven, que estas dos entradas analógicas ocupan desde la dirección 64 hasta la dirección 67. O sea, esa es la explicación de este rango aquí, ¿ya? Por lo explicado acá. Ya, entonces ya tendrían las entradas analógicas también definidas. Ahora vamos a main, ¿sí? Antes de ir a la programación. Ya. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera ocupar pues una salida analógica, ¿no? Ya. Si se dan cuenta, en el 1200, de manera embebida, por decirlo así, no vienen salidas analógicas. Por lo tanto, yo debería agregar un módulo. ¿Ya? Un módulo de salidas analógicas. Entonces, miren, tengo la opción de Signal Boards, ¿sí? Tengo la opción de Signal Boards,
estoy en configuración de dispositivos, voy a Signal Boards, me voy a AQ, ¿sí? Elijo esto. Entonces miren, cuando elijo AQ, AQ1 dice, ¿no? Lo que voy a agregar entonces es una salida analógica nada más. Una salida analógica que va a ocupar 12 bits, dice. Ya, entonces miren, si yo la agrego, ya, yo la agrego, la puedo poner aquí directamente, si ven. Cuando yo la agrego aquí, prácticamente se está agregando acá, ¿no? El Signal Board es un módulo enchufable, así como vimos los módulos enchufables en CSW, tengo un módulo enchufable para el 1200. En este caso estoy agregando un módulo enchufable de salida analógica. ¿Ya? Y si se dan cuenta, pues automáticamente se asigna la dirección de salida analógica, ¿no? Como es una salida analógica, va a ocupar 2 bytes, el 80 y el 81. ¿Ya? Eso. También tengo la opción, así como en CSW, de agregar módulos de expansión. Los módulos de expansión son los que tienen acá. Por ejemplo, puedo agregar un módulo de expansión de solo entradas analógicas, de solo salidas analógicas, o un módulo de expansión que contenga entradas y salidas analógicas. Ya, puedo agregar ese y miren, cuando yo agregue, ya, cuando yo lo agregue, por ejemplo, lo voy a poner aquí, ¿sí? De manera automática, si ven, de manera automática él se pone al lado derecho del 1200 como un módulo de expansión. ¿Y qué me indica acá? Me indica que tiene 4 entradas analógicas, si ven, 4 ahí. Las direcciones de estas 4 entradas analógicas son estas, desde la 96 hasta la 103, ¿ya? Y que viene con 2 salidas analógicas, si ven, 2 salidas analógicas. Las direcciones para estas salidas analógicas son de la 96, ¿sí? A la 99. Ya, yo solo voy a declarar ahorita la salida analógica de acá, ¿sí? Esta salida analógica y la que tiene la dirección 80. Ya, entonces vamos a las entradas de variables. Vamos a poner AO00, AO00. Ya, entonces así mismo, ¿no? Automáticamente él le va a asignar el anterior tipo de datos, ¿no? Entonces mantengo el entero, pero lo que me interesa cambiar ahorita es la salida, ¿no? ¿Desde qué valor empieza? Ya, desde el valor 80, ¿no? QW80, ¿sí? Entonces recuerden, vamos a configuración de dispositivos, empieza desde el 80. Y por ende, ¿sí? Y por ende, esta salida analógica, como es de tipo de dato entero, ocupa 16 bits. Entonces estaría ocupando la dirección 80 y la dirección 81. El byte 80 y el byte 81. Ya, tengo que hacer énfasis en esto, ¿sí? Tengo que hacer énfasis en esto porque, como yo les digo, en Rodwell automáticamente ya lo asigna. Acá en cambio en Siemens lo tenemos que hacer de manera manual, ¿ya? Por ahí puede ser unas desventajas, ¿no? Ahí de alguna manera pueden decir, no, pero bueno, prefiero CSW, tengo todo de manera automática. Si es verdad, en cambio acá en cambio yo puedo pues asignar según mi conveniencia. Ya después veremos eso. Bueno, en el main vamos a programar algo básico, ¿sí? Para conocer este entorno de programación. Vamos a hacer marcha, paro, usar unos temporizadores, contadores de manera sencilla y el bloque de escalamiento de una entrada analógica, ¿sí? Para tratar de igualarnos a lo que ya hemos realizado en CSW. Entonces sencillo, miren, voy a agregar entrada, ¿sí? Miren, un contacto abierto, una salida, ¿sí? Por acá, una salida. Ya, un contacto normalmente cerrado. Recuerden, voy a hacer un marcha paro con enclavamiento, ¿no? Ya, aquí para yo poder poner un contacto en paralelo, necesito este de aquí. En CSW se llamaba bifurcación, ¿no? Aquí también. Ya, ya, ¿sí ven?
me da la opción para crear a un paralelo, ¿ya? Y tengo la opción de cerrar con este o puedo poner esto, ¿sí? Me sirve igual. Ya, entonces tengo la estructura ahí del marcha paro, ¿sí? Entonces aquí puedo poner el DI00, la entrada de I00, ¿verdad? Déjenme ver si hay una opción de... No, no le, de mostrar el comentario, creo que no, no permite. Bueno, sigamos. Ya, miren, me sale el nombre, el alias y la dirección de I00, de I01, ¿sí? La salida KM1, no, perdón, DO00 y el enclavamiento, no, DO00. Miren, hasta ahí, y es lo que yo les decía, ¿no? Si ustedes ya saben programar en un entorno, eh, o sea, a nivel de programación, el lenguaje de programación en Ladre es lo mismo. Ciertas diferencias con las configuraciones, que obviamente si ustedes van a programar usando otra marca, tienen que leer manual, tienen que leer o ver videos de esa marca, pero de ahí lo que es el lenguaje de programación es lo mismo, ¿sí? El lenguaje de programación es lo mismo. Entonces hasta ahí yo tengo un marcha paro, ¿sí? Hasta ahí yo tengo un marcha paro normal de los que hemos estado trabajando. Ya, ahora aquí viene lo importante, miren, voy a agregar un bloque temporizador. ¿De dónde obtengo un bloque temporizador? En el lado derecho yo tengo los bloques de instrucciones, ¿ya? Entonces de aquí, miren que yo tengo algunos, ¿no? Temporizadores, contadores, comparadores, funciones matemáticas, transferencia, conversión, así como tenía en CSW algunos grupos de bloques de instrucción. Aquí yo también tengo grupos. En este caso voy a utilizar temporizador, ¿no? Tengo algunos. El temporizador pulso, el temporizador con retardo a la conexión, con retardo a la desconexión. Entonces vamos a utilizar el de retardo a la conexión, ¿sí? Lo voy a agregar por acá. Ya, cuando yo lo agrego, ¿sí? Me va a salir por defecto esta ventana. Lo que quiere decir esta ventana es que se va a crear una instancia, ¿sí? Una instancia que se va a asignar a ese bloque temporizador. Entonces, ¿cuál va a ser el nombre de esa instancia? Este va a ser el nombre. Lo podemos dejar por defecto o lo podemos cambiar. Podemos ponerle timer 1, si deseamos, a la instancia, ¿sí? Timer 1, ¿ya? Y aceptar. Ya, entonces miren, ¿no? El nombre de la instancia, el tipo de bloque, ya, y muy parecido a lo que vimos en CSW, ¿no? Se configura el tiempo de proceso. Por ejemplo, quiero que tenga un delay de 5 segundos, entonces ubico 5S, ya. Una entrada habilitadora, qué sé yo, una entrada habilitadora para no solo quedarnos con las entradas y salidas físicas, voy a agregar una variable global, ¿sí? Una variable global. ¿Cómo se agrega una variable global? De la siguiente manera. Por ejemplo, voy a poner el nombre, ¿no? Va a ser habilitadora. Ese va a ser el nombre de la variable global. Ya, me va a salir como que no está definida, ¿no? Ya, le doy clic derecho, definir variable, y cuando yo la ponga, definir variable, me van a salir algunas opciones. En sección, miren, yo tengo localten, que sería para una variable local, memoria global, que sería para una variable global, global input, que sería para una entrada física, global output, que sería para una salida física. Bueno, entonces voy a elegir memoria global. Quiero crear una variable global de tipo memoria, ¿sí? Miren, la dirección se asigna sola, ¿sí? En este caso se va a asignar la M00 porque no se ha ocupado y le pongo definir. Ya, y de esa manera se ha definido una variable global. Si me voy a mostrar a todas las variables, ya la voy a encontrar ahí, miren. ¿Sí? Nombre, el tipo de dato, la dirección. ¿Ya? Entonces las variables globales aquí se las definen con la letra M, ¿sí? Y el espacio de memoria va a estar así, ¿no? Definido por una M y
y la respectiva dirección, ¿no? Para las variables globales es de esta manera. Entonces, voy a utilizar la variable habilitadora para habilitar aquí al temporizador. Y como salida, puedo utilizar la DO01. DO01, que ya está definida, ¿no? Hasta ahí nada del otro mundo, señores. Vamos a agregar ahora un contador. Por ejemplo, tengo contador ascendente, descendente y el contador up down, que es el que viene todo unido. Entonces, contador ascendente, ¿ya? Vamos a agregar el contador ascendente. Asimismo, ¿no? Cada vez que yo lo agregue, me va a salir el nombre de la instancia. Yo lo puedo cambiar. Vamos a ponerle counter su guión 01. Y asimismo, ¿no? Voy a agregar una entrada habilitadora. Puede ser la misma o puede ser otra, ¿no? Pongámosle habilitadora 2. Otra. Y miren digamos, lo interesante de Siemens en TIA Portal, ¿no? Le dan clic derecho, definir variable. ¿Ya? Quiero que sea variable global. No se olviden aquí usar global memory para las variables globales. Y la dirección automática se asigna M01. ¿Ya? Se asigna automáticamente. Vamos a contar hasta 5. ¿Ya? Y que se active la salida de O03. De O03. Ya. Listo. Hasta ahí hemos cubierto pues entradas, salidas físicas, variables globales, temporizador y contador. En el último segmento voy a programar lo que es el escalamiento para una entrada analógica, ¿sí? En CCW, recuerden, utilizamos el bloque scaler, ¿sí? Utilizamos el bloque scaler. Aquí vamos a utilizar dos bloques para poder escalar una entrada analógica. ¿Cuáles son esos dos bloques? Esos dos bloques son los siguientes, miren. Añado este bloque de aquí, este bloque de instrucción, que no está definido, si se dan cuenta. ¿Ya? Y busco norm X. Norm X. ¿Ya? Y voy a añadir también scale X. ¿Ya? Para poder escalar una entrada analógica yo necesito estos dos bloques. Ya les voy a explicar por qué. Aquí, ¿qué debería ir? Debería ir pues la entrada analógica. Ya, tengo que hacerles un comentario. Lamentablemente aquí en TIA Portal, bueno, sí deja forzar entradas analógicas, pero para que la simulación salga bien, yo no voy a utilizar aquí una entrada analógica, sino voy a utilizar una variable global. Por ejemplo, voy a poner sensor temperatura. Ya, voy a darle clic derecho, definir variable, global memory. Lo interesante de esto es que al poner aquí la variable, identifica el tipo de variable que se va a asignar aquí en value, ¿ya? Pero al ser una variable variable analógica, una entrada analógica, la voy a definir como entero, ¿sí? La voy a definir como entero y automáticamente se va a asignar la dirección. Ahora ustedes preguntan, pero ¿por qué pongo aquí una marca? Para cuando ya simule, poderla forzar, poder cambiar su valor. Si yo pusiera directamente aquí la entrada analógica, yo no podría forzar su valor. Entonces, para esta prueba, para esta simulación, yo voy a utilizar más bien una variable global de tipo analógica. Bueno, entonces eso. ¿Qué diferencia también tiene en Siemens? ¿Se acuerdan que nosotros definíamos 0 y 65.535? Acá se define 0 y 27.648. ¿Por qué? Porque aquí, digamos, ese es el convertidor análogo digital que utiliza TIA Portal. En este caso los PLC de Siemens. De 0 a 27.648.
Bueno, así como en CSW, después del bloque scale se usaba una variable global, aquí podría poner sensor temperatura real, ¿sí? Asimismo definir variable de tipo global, global memory, y le pongo real. Entonces miren, ¿qué va a ocurrir aquí, no? Esta señal, que es una variable analógica, ¿sí? Va a variar como es un sensor, perdón, hagamos de cuenta que es un sensor analógico, va a variar de 0 a 10 voltios. 0 a 10 voltios equivale de 0 a 27.648. ¿Cuál va a ser el valor de salida? ¿Se acuerdan que en CSW yo definía el valor de salida? Acá no. Este bloque automáticamente le define un valor de salida entre 0 y 1. ¿Ya? Es decir, esto 0 a 27.648 va a ser una correspondencia entre 0 y 1. ¿Ya? Y por eso dice normalizar, ¿no? O sea, va a normalizarlo a una señal de 0 y 1. Bueno, entonces ahora esta señal lo paso al bloque scale. ¿Ya? El bloque scale va a recibir ese rango, ese valor que va a estar entre 0 y 1. ¿Ya? Y nosotros aquí vamos a ubicar el valor que voy a monitorear, ¿no? Por ejemplo, recuerdan para el ejemplo de CSW, el sensor de temperatura se monitoreaba de 0 a 100 o a 150 grados, dependiendo el rango de parámetros del sensor. Ya, entonces, para este caso voy a ubicar de 0 a 150, ¿ya? Digamos que tengo un sensor de temperatura que hace lectura de 0 a 150 grados. Listo, y aquí yo definiría la variable sensor o temperatura de monitoreo como variable global, ¿no? Clic derecho, definir variable, global memory, ¿ya? ¿De qué tipo? De tipo real. Ya, y hasta ahí, señores, ya, hasta ahí, señores, yo tendría ya la señal escalada, ¿sí? Bloque normalizar, ¿qué hace? La señal de entrada de 0 a 27.648 lo normaliza a una señal entre 0 y 1. Esa señal entre 0 y 1 se escala a una señal que yo quiera monitorear, que en este caso es 0 a 150. Este va a ser de alguna manera siempre el esquema para escalar una entrada analógica, ¿sí? Siempre vamos a utilizar este esquema. Bueno, entonces hasta ahí, ¿ya? Hasta ahí vamos a compilar. ¿Cómo se compila? De la siguiente manera. Aquí, si ven, dice compilar, le damos clic ahí. Y para levantar el simulador, ¿ya? Para levantar el simulador, basta con que yo dé clic acá, donde dice iniciar simulación. ¿Ves? Los bloques de este proyecto no pueden simularse con S7 PLC SIM. Desea activar la opción permitir simulación al compilar bloques en las propiedades del proyecto. Le ponemos a aceptar. ¿Ya? Al iniciar la simulación se activa ya, aceptar. Y aquí se inicializa el simulador de Siemens, el PLC SIM. ¿Ya? En este caso es el 1200, ¿no? Este es el simulador. Ya, me sale la ventana para cargar. Ponemos cargar. Y acá debemos poner arrancar módulo, ¿sí? Que es como poner que arranque en modo run, ¿ya? Como poner arranque en modo run. Entonces listo, miren, yo ya tengo aquí el simulador iniciado, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo simular o forzar las variables de entradas y salidas? De la siguiente manera. Estoy en la ventana de programación, activo la observación del proyecto. Si ven aquí este icono que tiene unas gafitas, la activo.
y de ahí ya estaría en modo online, ¿sí? Estaría en modo online. Y como, por ejemplo, quiero activar DI00, clic derecho, forzar a 1. ¿Qué sucede? Miren, igual que en Rodwell, ¿sí? Yo no puedo forzar desde el proyecto, ¿sí? Las entradas y salidas físicas, no las puedo forzar. ¿Ya? ¿Qué debería hacer? ¿Ya? Si se dan cuenta que acá tampoco tengo opción, no me da una opción. ¿Ya? ¿Qué debería hacer? Para esto Siemens, ¿sí? Siemens tiene algo acá, miren, en árbol de proyecto, que se llama tablas de observación y forzados permanentes. ¿Ya? Esta tabla de observación y forzados permanentes me van a permitir a mí forzar las entradas y salidas físicas del PLC, tanto si fuera un PLC real como en este caso el PLC simulado. Ya, entonces yo le doy doble clic acá. Ya, cuando le dé doble clic acá a la tabla de forzado permanente, yo voy a agregar las entradas y salidas que quiero forzar. Por ejemplo, le doy clic aquí y las busco. Por ejemplo, quiero forzar DI00, DI01. ¿Cuál más? ¿Cuál más voy a forzar? Creo que solo esas dos. Sí, solo esas dos porque son entradas físicas. Las otras son variables globales. Al ser variables globales las puedo forzar de aquí del proyecto. Entonces miren, para forzar, ¿qué debo hacer? Activo la observación para poner en modo online. ¿Sí? Activo la observación y, por ejemplo, doy clic derecho, forzar permanente a 1. Me dice, ¿está seguro que desea iniciar el forzado? Le pongo que sí. Entonces miren, de esta manera he forzado una entrada física del PLC a 1, a verdadero. Ya, si yo me voy al main, miren, ya está forzada. Y me enseña, ¿sí? Me enseña aquí con la letra F de que esta señal está forzada. Muy bien, entonces la acabo de forzar, ¿no? Ahora la tengo que quitar, forzar a 0, le pongo que sí. Ya, y se mantiene, ¿no? Se mantiene, se va a mantener encendido el DO00. Para apagarlo necesito forzar el DI01. Ya, clic derecho, forzado permanente, forzado a 1. Ya, y ya se tiene que haber apagado. A ver, aquí también, para no estar cambiándome a la ventana de proyecto, puedo colocar DO00, simplemente como para observar el estado nada más, ¿no? Forzar permanente a 0. A ver, entonces déjenme ver, si pongo forzar permanentemente a 1. En este estado no me permite observar. Ya, aquí no me permite observar la señal del... ¿Se pueden observar todos? No, tampoco. Ya, no puedo observar directamente de aquí la salida 00. Me tengo que ir al proyecto, ¿sí? Me tengo que ir al proyecto para observar la que está activada. Pero miren, pero bueno, ¿no? Entonces ahí está explicado cómo yo puedo forzar las entradas y salidas físicas de un PLC, ¿no? Una vez que yo active esto, ¿sí? Una vez que yo ya haya hecho uso de esto, del forzado, ¿sí? Ustedes tienen que desactivar este forzado. ¿Cómo se lo desactiva? Aquí, miren. Finaliza el forzado permanente. Sí. Ya. ¿Por qué? Porque si ustedes no finalizan el forzado permanente, ya, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. El estado de forzado tiene prioridad, ¿sí? Tiene prioridad sobre, digamos, las señales que lleguen al PLC. Entonces, si yo llego a forzar una entrada o salida física, ¿ya? Y la dejo forzada, ¿ya? Va a quedar en ese estado. Así yo tenga un sensor que se está activando y desactivando, no importa, él no va a leer esa señal, él lo que va a obedecer es la señal de forzado. Entonces cuando yo ponga o cuando yo esté trabajando esto del forzado permanente,
tengo que finalizarlo, ¿sí? Tienen que finalizar el forzado permanente. Ya, miren que aquí lo único que faltó fue desactivarlo. Vamos a desactivarlo, ¿sí? Rapidito. Para desactivarlo, activo de nuevo el forzado, forzo esto a 1, ¿sí? Forzo esto a 0 y finalizo el forzado. Ya quedó desactivado. Ya, hasta ahí ninguna novedad, ¿no? Digamos que la única novedad es esto del uso de la tabla de forzado, pero es como que es lo que Siemens tiene, o lo que utiliza para proteger las entradas y salidas físicas del PLC. Vamos a usar el temporizador rapidito. Habilito esta. Esta sí la puedo habilitar desde el proyecto porque es una variable global, tal y como sucedía en CSW. Las variables globales yo las puedo habilitar aquí desde el proyecto. Transcurrió los 5 segundos, se activó la salida 01, ¿no? Deshabilito, ¿sí? Deshabilito y se apaga. Igual que el temporizador visto en CSW. El contador, lo mismo. Forzar a 1, forzar a 0, ¿ya? Si yo quiero ver cuál es la cantidad que se está contando, ¿ya? Yo debería llamar a la instancia que es contador, ¿sí? Contador 01 y elegir CB. ¿Para qué? Para que de esa manera, ¿ya? Cuando hago eso, he hecho una edición del proyecto, ¿sí ven? Y aquí me indica lo que yo tengo en el proyecto no coincide con lo que está en el PLC. Sencillo, le doy clic derecho, cargar en dispositivo, solo cambios, cargar. Y se actualiza, miren, entonces ya llevo uno, ¿no? Llevo uno, vamos, forzar a 1, ¿sí? Llevo 2, forzar a 0, y así hasta llegar al 5, ¿no? Ahora miren, puedo utilizar control F3 y control F2 como accesos rápidos para forzar a 0 y forzar a 1. Entonces, a ver, control F3, control F2, control F3, control F2 y listo, ¿no? Miren, para este caso ya llegué a 5, se activó la salida 03, pero si la entrada habilitadora sigue aumentando, ¿sí? El valor de conteo también sigue aumentando, ¿sí ven? Y no importa, ¿no? Porque mientras CB sea mayor o igual a 5, la salida digital aquí se va a mantener activada, ¿no? ¿Cuál es la única manera que esto se desactive? Con un reset, ¿no? Aquí nada más faltó ponerle una entrada para hacer un reset y ya, ¿no? Ahí ya se desactivaría esto. Vamos a ver ahora el uso de la variable analógica, ¿no? Clic derecho, forzar operando, ¿sí? Por ejemplo, ya quiero la mitad de esto, 13.300, a ver, sería 27.000, 13.200, 13.500 más o menos. Wow. Ya, entonces miren, ¿no? Cuando se ubica el 13.500, aquí se ubica la mitad de 1 casi, ¿no? 0,4888. Y aquí se estaría ubicando la mitad del valor escalado de este 150. Si ahora forzo el operando a los 27.648, se ubica el valor de 1, ¿sí ven? Ese valor llega acá y se ubica el 150. ¿Ya? Entonces miren, de esa manera se escala una variable analógica aquí en TIA Portal. Bueno, entonces con esto, ¿sí? Con esto he cubierto lo básico de la programación y configuración para las entradas y salidas digitales y analógicas con TIA Portal. Entonces, este video queda hasta aquí y nos veremos en la próxima.